Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer expresarles nuestro cordial saludo una vez más en esta hermosa tarde. Estamos aquí para continuar nuevamente con la doctrina del santuario, el estudio de la doctrina del santuario. Hoy tenemos la oportunidad de poder estudiar la lección número 18 de esta valiosa serie, Vislumbres del Evangelio en la doctrina del santuario. Y para el día de hoy, como ya venimos estudiando en estas últimas semanas, hemos estado estudiando acerca de las ofrendas voluntarias para el holocausto. Sabemos que había 3 clases de ofrendas voluntarias, símbolo de la divinidad, que voluntariamente se decidieron también salvar a la humanidad. El día de hoy vamos a ponerle título a nuestro estudio: Vislumbres del Evangelio en la ofrenda. A ver, vamos a retomar esto. A ver, vislumbres del Evangelio en la ofrenda voluntaria o ofrenda de paz. Vislumbres del Evangelio en la ofrenda voluntaria u ofrenda de paz. La ofrenda de paz era una buena ofrenda de gratitud. Una persona daba una ofrenda de sacrificio de paz o presentaba una ofrenda de sacrificio de paz como una expresión de gratitud y como un medio de establecer compañerismo entre él, o sea, entre la persona y Dios, el Dios soberano, el Dios del universo. Esta ofrenda era debido a que la ofrenda simbolizaba a esa paz que obtiene el creyente con Dios cuando nosotros recibimos el perdón, cuando recibimos día a día la salvación. Entonces, la persona que hacía la ofrenda podía comer parte de ella. Ya entonces, esta ofrenda era debido a que esta simbolizaba la paz con Dios. La persona que hacía la ofrenda podía comer parte de ese sacrificio, de esa ofrenda que él presentaba allí en el holocausto. La tercera ofrenda voluntaria que estamos estudiando era una ofrenda de paz, de armonía, que consistía en sacrificar un animal sin defecto de la manada del adorador, o sea, del oferente, del que traía su ofrenda. Este fue un sacrificio de acción de gracias. O sea, en el ritual, en esta ceremonia que se presentaba allí en el santuario, especialmente en el atrio, entonces, el animal que se sacrificaba era un animal sin defecto, que pasaba por un examen minucioso por el sacerdote, y el oferente, o sea, el israelita que presentaba esta ofrenda de paz, no era una ofrenda por el pecado, por si acaso, era una ofrenda voluntaria de paz, o sea, en un reconocimiento del israelita de que él estaba en paz con Dios, porque día a día se recibía el perdón, pues allí en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde. Entonces, este fue un sacrificio de acción de gracias y comunión, seguido por una comida compartida, porque era una ofrenda de gratitud. Al sumo sacerdote también se le daba parte, por ejemplo, del pecho del animal, comenta las Sagradas Escrituras, y al sacerdote se le daba la espaldilla derecha del animal. O sea, esta ofrenda de paz, ofrenda de gratitud, ofrenda voluntaria, parte se presentaba en holocausto.
en olor grato, que subía en olor grato a Jehová. Y parte también lo comía el sumo sacerdote, parte lo comía el sacerdote, y todo lo que quedaba del animal lo comía el mismo israelita que presentaba este tipo de ofrenda de paz. Muy bien, a estas partes de la ofrenda se le llamaba ofrenda mecida, o sea, allí hacían una ceremonia en el momento que este israelita presentaba, el sacerdote hacía la ceremonia, y la ofrenda elevada, porque se mecía o se levantaban sobre el altar durante la ceremonia. Era una ceremonia muy bonita, parte que le pertenecía a Jehová, entonces hacían una ceremonia y lo presentaban allí en holocausto. Y parte, pues llevaba el sumo sacerdote y también el sacerdote. En este caso, el animal podría ser macho o hembra del rebaño. Podría ser un macho cabrío o también podría ser una cabra. O podría ser también un cordero, o podría ser también una oveja. En este tipo de ofrenda de paz, ofrenda voluntaria de paz, no había aves. Según se describen en las Sagradas Escrituras, no había aves en este tipo de ofrenda de paz. Probablemente, pues se sabe por la historia, por el tamaño, pues, de la ofrenda, ¿no? Porque parte era en holocausto, parte era de los sacerdotes y parte lo comía asado, pues el israelita que presentaba la ofrenda con su familia, en un lugar específico, en un lugar especial. Allí lo preparaban. Entonces, pues no era adecuada una ofrenda, pues presentar una ofrenda de aves, como ser palominos o tórtolas, porque eran muy pequeñas. Ya entonces, no era adecuada en proporción al propósito de la ofrenda, porque se comía, era una ofrenda compartida. La parte que le correspondía a Dios, como ya vimos, ya dijimos, se quemaba en el altar del holocausto, allí en el atrio. Y era de olor grato a Jehová, porque el animal era examinado minuciosamente, todo el cuerpo, por un sacerdote, por el sacerdote, que a la vez era un analista, y el animal debería ser sin defecto. Por eso la parte que le pertenecía a Jehová se quemaba y subía en olor fragante para Jehová. Qué bonito este tipo de ofrenda. Bueno, veamos las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico, capítulo 7 y el versículo 28 al 34, así está escrito. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho, ya el pecho, para que sea mecido como sacrificio delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. El pecho era una parte muy importante del animal, le tocaba entonces a Aarón y a sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Quiere decir que durante
el tiempo que se practicó los ritos, las ceremonias, que se conoce pues en la historia como 1500 años. Entonces este tipo de ofrenda de paz que se presentaba allí, entonces los sacerdotes comían parte, hacían una ceremonia, la parte que les tocaba allí, ya en una ofrenda mecida para Jehová, pero participaban los sacerdotes, tanto el sumo sacerdote como también el sacerdote que le tocaba oficiar. Si le damos nosotros aplicación evangélica a este tipo de ofrenda, al sacerdote que oficiaba el servicio de sacrificio de paz, se le concedía el pecho, símbolo de afecto, y la espaldilla era símbolo de fuerza. A ver de nuevo. Al sacerdote que oficiaba, al que le tocaba su turno en ese servicio, en ese sacrificio de paz, se le concedía el pecho, que simbolizaba que él debe ser afectuoso, como símbolo de afecto, y la espaldilla era símbolo de fuerza. Esto tiene una aplicación evangélica para nuestro tiempo, para el sagrado ministerio de hoy. El obrero quiere decir que el obrero y el pastor del rebaño debemos ser afectuosos, debemos ser muy amables para con el pueblo, para con nuestros semejantes, para con las almas que tienen necesidad de Cristo, necesidad de salvación. Un obrero, un pastor, debemos ser llenos de amor y de fuerzas, y debemos estar listos para toda buena obra en el servicio del Señor, y no debemos ser perezosos. Eso enseña la simbología de esta valiosa ofrenda, tanto el pecho como la espaldilla, símbolo de afecto y símbolo de fuerza. Esa fuerza espiritual y física que debe tener un obrero que predica la palabra. O sea, un obrero, un pastor, tiene que ser una persona regenerada, donde pueda pues él pueda llevar el carácter de Cristo, y así pues tener amor, tener afecto a las almas que vienen a Cristo. No sea, nosotros no debemos ser pues motivo de que nuestro mal genio, nuestro mal comportamiento, pues correr las almas que vienen a Cristo, sino más bien debemos atraerlas. Además también debemos de tener ese vigor, esa elegancia para poder presentar la palabra de Dios con prontitud. Además, esta ofrenda significa que Cristo es nuestra paz. Esta ofrenda de paz, ofrenda voluntaria de paz, que consistía en presentar un macho cabrío o un cordero, significa que Cristo es nuestra paz. O sea, el que traía la ofrenda, él reconocía que está en paz con Dios en mérito a la justicia de Cristo. O sea, estas personas que sirvieron en el santuario y las personas que ofrendaban este tipo de ofrenda de paz, ellos comprendían también el evangelio. No presentaban una ofrenda por presentar allí en el santuario, no. Ellos lo hacían con convicción, lo hacían con seguridad, con conocimiento. Entonces significa que Cristo es nuestra paz. Ellos esperaban la llegada del Mesías y lo veían allí, pues lo veían en esa ofrenda de paz, en esos sacrificios que presentaban día a día allí en el atrio, en el altar del holocausto. Por eso el mismo Juan el Bautista, él estaba lleno del Espíritu Santo y él esperaba la llegada del Mesías. Por eso cuando él lo vio, dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y la inspiración dice que todos los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, el pueblo de Israel, aquellos que en verdad tenían el conocimiento, dice que ellos eran cristianos también, porque creían en Cristo, creían en el Mesías. Entonces, esta ofrenda de paz significa que Cristo para nosotros también es nuestra paz. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto durante todo el trayecto de su vida aquí en esta tierra hasta la cruz del Calvario, y fue una ofrenda de olor grato a la presencia del Padre Celestial. Esta fue una ofrenda que reconcilió a todo el mundo, a todo este globo, reconcilió con Dios el Padre, y por lo tanto era causa de reconciliación. Cristo, pues, es nuestro gran reconciliador ahora, porque Él tomó nuestro lugar y Él fue la ofrenda voluntaria, esa ofrenda de paz que se presentó en la cruz del Calvario. En el Nuevo Testamento, este texto es tan repetitivo, pero es un texto de profundo significado. Carta a los Romanos, capítulo 5 y el versículo 1, muy conocido, y que día a día nosotros la repetimos cuando damos estudios bíblicos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso, cuán importante es que día a día, así como los israelitas presentaban esa ofrenda de gratitud, ofrenda voluntaria, ofrenda de paz, nosotros también día a día obtenemos la paz con Dios por medio de la ofrenda perfecta del Hijo de Dios, que se presentó como el Cordero aquí en esta tierra, en el altar de la cruz del Calvario. Carta a los Romanos 5:6 sigue diciendo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el versículo 8 del mismo capítulo 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Qué grandeza que esta ofrenda voluntaria de paz nos enseña esta simbología perfecta, cómo nosotros debemos comprender quién es nuestra ofrenda de paz, cómo nosotros obtenemos la paz, la justificación día a día. Una persona que no comprende, pues en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la simbología, la profundidad evangélica de este tipo de ofrendas, puede vivir una vida de condenación. Pero gracias a este tipo de ofrendas que nos indican, nos enseñan, nos instruyen cómo nosotros debemos pues presentar esta ofrenda de paz y así obtener la paz con Dios. Y comer parte de la ofrenda significa aceptarlo cada día, día a día, pues la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En el atrio, por supuesto, allí en el santuario estaba un altar de bronce. Era un altar bastante amplio, 5 codos al cuadrado. Ya hemos visto en las medidas que cada codo medía aproximadamente 60 centímetros, porque había 3 codos, ¿no? El codo común,
que medía 45 centímetros. Es el codo que yo tengo, ¿no? 45 centímetros. Había el codo de hombre que medía de 50 a 55 centímetros. Estoy hablando pues aproximadamente 3.500 años antes de nosotros. Los hombres de aquel tiempo no tenían el codo que tengo yo, pues 45 centímetros. Esos hombres eran súper grandes, eran más altos en estatura, y ellos, el codo de hombre era de 50 a 55 centímetros, y había un codo que se llamaba el codo especial, y el santuario fue construido con el codo especial. Quiere decir que ese altar allí en el atrio estaba el altar de bronce que medía 5 codos al cuadrado, multiplicando por 60 centímetros. Ese altar era grandote porque medía 3 metros al cuadrado por 3 codos de alto. Quiere decir que medía 1,80 m de alto. Y en ese altar, en el altar del holocausto, también conocido como el altar del matadero, en ese altar había fuego continuo. O sea, el fuego se prendió una vez, y durante el ejercicio pues del día a día donde oficiaba allí el sacerdote, los sacerdotes, el fuego era continuo. El altar nunca estaba vacío, siempre había algún tipo de sacrificio puesto sobre él, y siempre estaba ensangrentado, porque allí en los 4 esquinas que había unos cuernos, y allí se untaba la sangre, y allí en la zanja se derramaba el resto de la sangre de los holocaustos. Esos holocaustos, ese fuego que había allí, consumía en minutos a una víctima allí que se colocaba. En minutos, porque allí estaba otro pecador trayendo en turno su ofrenda. Nuevamente se presentaba en holocausto allí la ofrenda de ese pecador, y luego allí había otro en turno. Quiere que ese altar estaba pues todo el tiempo ardiendo. Y allí pues no faltaban las ofrendas, tanto ofrendas por el pecado, ofrendas por las inmundicias, y ofrenda también de gratitud, ofrendas voluntarias que se presentaban allí. El sacerdote tenía un trabajo continuo. Por eso es que el sacerdote tenía que ser un hombre sano, fuerte, de vigor. Y por eso es que parte de la ofrenda voluntaria se le daba al sacerdote pues el pecho, la espaldilla, y él se lo comía y tenía fuerzas. Muy bien, esta es una simbología perfecta, pues cómo se sacrificaban y cómo se presentaba este tipo de ofrenda de paz. Esta simbología es una simbología maravillosa, queridos hermanos, cuando nosotros nos profundizamos en esta valiosa doctrina del santuario. Aunque el sacrificio de Cristo fue una sola vez en la cruz del Calvario, pero la eficacia de su sangre que derramó allí todavía permanece hasta ahora. Está fluyendo para quitar el pecado de todo el que se acerque a él. Así como allí en ese altar del holocausto continuamente estaba allí los sacrificios, las ofrendas, así también la ofrenda perfecta. Hasta el día de hoy nosotros vemos y llevamos en nuestra mente, en nuestra memoria, y fulgura allí desde la cruz del Calvario la persona de Cristo, quien derramó su sangre, y es la ofrenda perfecta, la ofrenda que voluntariamente Él lo presentó a favor de nosotros para tener paz con Dios. Qué importante. Esto está escrito, y quiero pues en el Nuevo Testamento tomar estos textos para nuestra meditación. Primera de Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y primera de Pedro 1:2 dice: elegido según la presciencia de Dios
Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Gracia y paz. Este tipo de ofrenda de paz simboliza la paz con Dios. Y la ofrenda del Hijo de Dios fue justamente para que nosotros tengamos paz, gracia y paz, y que nos sean multiplicados cada día en mérito a la justicia perfecta, a la ofrenda perfecta, el cuerpo, la vida del Hijo de Dios. Carta a los Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Qué claridad! ¡Qué profundidad de estos versículos, pues, que tratan acerca de esta ofrenda de paz, ofrenda voluntaria de paz que se practicó durante 1500 años, pues, en el santuario terrenal, hasta la muerte de Cristo. Qué importante, qué profundidad, qué alegría, qué gozo tenemos de que ahora nosotros estamos en paz con Dios. La ofrenda voluntaria de paz simbolizaba también la cena real que nosotros tendremos en el cielo en el día final, cuando definitivamente hayamos sido redimidos y llevados al cielo. O sea, el oferente presentaba la ofrenda de paz. Lo que correspondía a Dios se quemaba en el altar del holocausto. Dos partes especiales lo comían los sacerdotes, y el resto de la ofrenda del animal, que se presentaba como ofrenda de paz, el resto de la ofrenda quedaba con el oferente, con el que ofrendaba. Entonces él lo llevaba fuera a un lugar limpio, fuera del campamento, y lo asaba y lo comía con su familia. Era una fiesta de confraternidad para toda la familia. Papá, mamá e hijos comían parte de esa ofrenda que sobraba. En Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20 habla de una cena con Dios de una manera figurativa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por supuesto que este versículo tiene una aplicación actualmente, porque esto significa, pues, la cena de la salvación, pero también esto tiene una connotación al futuro. Nos está llevando, pues, a darnos a entender que en lo futuro, en el cielo, va a haber una cena, va a haber una confraternidad. Así como parte de esa ofrenda, pues, el oferente, el israelita que ofrendaba, parte lo quemaba en holocausto para Jehová, parte le daba a los sacerdotes y lo asaban y lo comían, y el resto él lo comía de una manera fraternal con su familia, simbolizando así que en el cielo nosotros nos sentaremos a comer. A ver, ¿qué dice aquí, pues, estos textos bíblicos? En un futuro no muy lejano celebraremos esta fiesta real de una vez para siempre en el cielo con todos los salvados de todas las generaciones. Porque en el Evangelio según Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 25 y versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y hablando de esta cena de confraternidad en el cielo, dice así la inspiración:
Pronto oímos su amable voz que decía: venid, pueblo mío, habéis salido de una gran tribulación y hecho mi voluntad. Sufristeis por mí, venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros. Nosotros exclamamos: aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura en esa gran cena. Entonces tendremos una mesa de plata pura, de kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. O sea, en esa cena de confraternidad ya no habrá pues cordero asado, porque todo esto era símbolo, era simbólico, simbolizaba la ofrenda perfecta, el Hijo de Dios que se presentó en esta tierra para darnos paz con Dios. Ahora, parte de esta comida que lo comían pues participaban los familiares de la persona que ofrendaba, entonces está simbolizando a la gran cena que tendremos allá en la patria celestial. Y dice más: cuán grande será el gozo cuando los redimidos del Señor se reúnan en las mansiones preparadas para ellos. Oh, qué gozo será a todos los que hayan sido obreros imparciales y abnegados juntamente con Dios en la tarea de promover su obra aquí en la tierra. O sea, todos los redimidos, todos los salvados. Será grande el gozo que tendremos cuando estemos reunidos en esa reunión de confraternidad y de cena en el reino de los cielos. Bien, estamos llegando a la conclusión de esta parte de este estudio que estamos estudiando, vislumbres del Evangelio en la ofrenda voluntaria de paz. ¿Qué satisfacción tendrá cada segador cuando la voz clara y musical de Jesús diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. Hemos estudiado, queridos hermanos, esta valiosa lección, la lección número 18, el Evangelio en la tercera ofrenda voluntaria de paz. ¿Qué simboliza entonces la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Que también es un símbolo de la eterna paz con Dios por los siglos de los siglos. Cuando la tierra, la nueva tierra empiece de nuevo a florecer. Es allí donde nosotros pues tendremos la oportunidad de conocer aún a nuestro ángel que cuidó nuestra cabeza durante el trayecto de la vida cristiana en esta tierra. Qué importante es comprender la ofrenda voluntaria de paz, para poder nosotros saber que esa ofrenda voluntaria de paz simboliza pues a nuestro Señor Jesucristo, quien vino desde los cielos a esta tierra, que se despojó aún, miren, de ser Dios, se hizo un ser humano y en esta tierra desarrolló un carácter perfecto, y ahora Él ha vencido y está en el cielo al lado del Padre, y Él es nuestra paz. Así que, hermanos, os invito a todos vosotros también a presentar esa ofrenda perfecta para poder tener cada día la paz con Dios. Y la paz con Dios la obtenemos en el momento que somos justificados, recordándoles siempre que la justificación es un acto continuo en el santuario celestial, porque la misma Biblia dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero terminar este valioso estudio, con un momento de oración.
Os invito, por favor, a inclinar nuestros rostros para poder orar. Soberano, eterno Padre Celestial, te agradecemos profundamente porque en esta tarde, en esta noche, hemos estudiado, Señor, una porción más de la doctrina del santuario. Gracias, Señor, porque mediante tu luz divina nos iluminas y nos haces comprender este tipo de ofrenda, la ofrenda voluntaria de paz, que representa la ofrenda perfecta que tu Hijo Jesucristo desarrolló en esta tierra para que nosotros tengamos paz con Dios siempre y siempre. Padre, perdona por favor todo nuestro registro de pecado. Concédenos, Señor, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y concédenos más de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Toma nuestra voluntad, transforma, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y así podamos crecer para gloria tuya. Pido una bendición especial por todos los amigos y hermanos que se han unido con nosotros y han escuchado tu palabra, y que hayan comprendido también la profundidad espiritual de la ofrenda voluntaria de paz. Te imploramos que tu Santo Espíritu opere siempre en nuestros corazones, porque creemos en la gracia y en los méritos de nuestro único Salvador Jesús. Amén.